Buenas noches, estamos con Lidia Lacaba, una paciente de varios años, de las primeras pacientes que hemos tenido en Alquimia, y nos gustaría que nos comente, Lidia, cómo te has sentido, porque has sorteado un montón de patologías. Sí, en realidad cuando vine aquí por primera vez ya tenía 27 dolencias que se habían ido acumulando a lo largo de los años, ¿no? Y realmente la que más me aquejaba en aquel momento era el vértigo. Una dolencia tan grave, tan terrible, que crea un estado de inhibición prácticamente total. Y la medicación gradualmente fue quitándome ese problema. Al año yo ya estaba restablecida, y si bien siempre llevaba los medicamentos conmigo por temor, en realidad no los necesité después. Otro de las grandes mejorías que concebí fue el de las alergias. Yo tenía alergia a los cítricos, al café, a los derivados de la soja. Había un montón de comidas que no podía ingerir porque era tremendo el resultado y la reacción. En este momento, ya hace unos cuantos meses, estoy ingiriendo cítricos sin ningún problema. Todo lo que tenga que ver con la soja lo puedo absorber. Había tenido algunos disgustos porque una vez viajando en un ómnibus de larga distancia me dieron una galletita que tenía soja, tenía lecitina de soja, y la reacción alérgica fue violenta. La superé y el tratamiento realmente ahora me ha permitido superar eso, ¿no? Los problemas del reuma, del dolor, de la poliartritis que tengo, los problemas de una anemia perniciosa bastante antigua, todo eso ha dejado de ser una preocupación importante para hacer, digamos, un recuerdo de que uno lo está nombrando en este momento, pero realmente he mejorado. He mejorado también en mis condiciones mentales, intelectuales, porque hubo épocas en que todas esas dolencias me quitaban la posibilidad de producir. Desde que estoy en tratamiento, yo he podido canalizar mucho mejor la creación, ya sea en la escritura, en la plástica o en la música. Y eso no tiene precio, realmente no tiene precio. Esta es una medicina extraordinaria, es una medicina que ojalá todos pudieran llegar a acceder a ella, eliminando el prejuicio de que como no lo conozco, no lo quiero probar, cuando en realidad si estamos desahuciados o estamos en el límite, debemos probar, debemos darle la oportunidad al cosmos de que ejerza su ley, ¿no? Y te dio más calidad de vida. Por supuesto, yo ahora puedo comer, puedo descansar. En realidad llegó un momento en que no podía ni siquiera ir a ningún lugar a comer, me invitaban y yo me negaba porque todo me caía mal, porque eran reacciones alérgicas de todo tipo, ¿no? A alimentos, a olores. Hay cosas que estoy conteniendo y los remedios me están conteniendo bien. Por ejemplo, la alergia al humo, sí, bueno, la voy tolerando, pero no ha desaparecido. No obstante, las otras alergias que tenían que ver con la nutrición directamente, porque una persona sin cítricos, estuve casi 10 años sin tomarlos. Era tomar una naranja y se me cerraba la glotis y era impresionante. Y eso ya se ha superado, ya no tengo que temer eso, porque la gente no sabe que además de la enfermedad está todo lo psicológico, todas las privaciones y limitaciones, es como una cárcel, ¿no? El estado anímico. Claro, el estado anímico, ahí uno decae, pero cuando uno se va sintiendo mejor, ya la vida tiene otro color. Muchas gracias. Ojalá sirva. Gracias.